Sean bienvenidos a esta nueva sección titulada Redil de Leyendas. En esta serie de videos haremos una recopilación de historia, características y datos curiosos de una horda de criaturas o entidades correspondientes al folclore de diversas culturas a nivel mundial. Sin más por decir, hoy hablaremos de Doppelganger, la amenaza del yo. ¿Sabes lo que es un doppelganger? Si alguna vez te han dicho que vieron a alguien igual a ti, deberías preocuparte. Doppelganger, palabra que se origina del alemán doppel, doble, y ganger, andante. Este ente que proviene de las tradiciones germánicas es la contraparte fantasmal de una persona viva. Al igual que todos tenemos una sombra, poseemos también un doppelganger o doble. A este se le ha visto de distintas maneras, siendo para algunos un reflejo en el espejo que se mueve por iniciativa propia. Para otros, se trata de un gemelo malvado de carne y hueso o una sombra con voluntad dentro de la cual se encierra lo peor del individuo al que pertenece. Por decirlo así, ese otro yo que nunca se muestra a nadie, a veces ni siquiera a nosotros mismos. De acuerdo con la Encyclopedia of Things, esta criatura siempre está unida a nosotros y todo el tiempo sigue e imita nuestros movimientos. En ocasiones, cuando estamos solos y comenzamos a hablar, es ella quien nos contesta, imprimiendo sus respuestas en nuestra mente. Sin embargo, aunque para algunos esta figura del doble espectral puede resultar curiosa, el que se aparezca frente a nosotros encierra una naturaleza terrible, pues dentro de ese rostro conocido se halla un presagio de muerte. De ahí que la leyenda diga que quienes tienen la desventura de contemplarse en persona es porque pronto abandonarán el reino de los vivos. Para muchos el doppelganger forma parte de ese grupo de criaturas fantásticas cuyos orígenes se hallan perdidos en el tiempo. En parte es así. Desde la antigüedad el folclore universal ha coqueteado con el concepto de los alter ego o espíritus dobles, ya sea bajo la forma de sombras, reflejos en el espejo o gemelos. Sobre estos últimos, por ejemplo, el nacimiento de dos hermanos similares o idénticos estuvo cargado de toda clase de simbolismos. Prueba de ello es su papel en los mitos y leyendas donde se les veía como fuerzas simétricas cuyo objetivo era mantener el equilibrio natural. También era común su faceta como opuestos que se reflejan y luchan entre sí. Tal es el caso de la enemistad de los gemelos Rómulo y Remo de la mitología romana, personificando un tipo de dicotomía entre el bien y el mal. La sombra es otro motivo ligado al doppelganger. Aunque en principio fue vista como una representación del alma, más tarde adquirió todo tipo de connotaciones negativas al estar enlazada con la oscuridad. También se describe como un pésimo doble del ser humano, una imitación de la esencia de las cosas. No obstante, pese a ser una contraparte peligrosa debido a su naturaleza siniestra y a que puede o no tener cierta autonomía, la sombra también fue concebida como necesaria e inseparable de la persona, es decir, una manifestación del otro yo, sin la cual estaríamos incompletos como individuos. En contraste con esta imagen, el verdadero origen del doppelganger, o al menos su nombre, es relativamente reciente. El término fue inventado por el escritor alemán Jean Paul, quien lo usó por primera vez en su novela romántica Siebenkäs. En ella definió dicho vocablo como los que se ven a sí mismos. Es entonces cuando el mundo descubre el real significado y horror causado por esta criatura y cambian completamente las características del doble manejadas hasta ese momento. Fueron sobre todo algunos autores de la corriente romántica de los siglos XVIII y XIX quienes vieron y explotaron lo más oscuro y siniestro del alter ego. Ernest Theodor Amadeus Hoffmann, contemporáneo de Jean Paul, fue uno de los primeros en inspirarse en el nuevo concepto del doppelganger para escribir su novela Los elixires del diablo, en la que narra la historia de un monje deshonesto asediado por su doble.
A él le seguiría una enorme lista de literatos, entre ellos Edgar Allan Poe, quien abordaría el tema con su relato William Wilson. Fyodor Dostoyevsky crearía su obra El Doble, o Hans Christian Andersen, que aportaría al cuento La Sombra, por mencionar algunos. Otro aspecto que contribuyó a dar mayor profundidad a la figura del doppelganger fue la llegada del psicoanálisis de Sigmund Freud a finales del siglo XIX. En este contexto, el otro yo comienza a ser visto como la personificación del inconsciente, de los aspectos reprimidos de la personalidad del individuo, una inquietante muestra de que hay facetas de nosotros que no conocemos, que quizá ni siquiera imaginamos. Uno de los primeros relatos ligados a esta entidad está relacionado con el esposo de Mary Shelley, autora de Frankenstein y el moderno Prometeo, el poeta Percy Shelley, quien murió de manera prematura antes de los 30 años de edad. Una peculiar anécdota relatada por Mary en una carta rodea la muerte del poeta inglés. De acuerdo con la escritora, una semana antes de morir Percy le contó que había visto a una persona exactamente igual a él mientras caminaba cerca de un puerto en Italia. El otro Shelley, que parecía lánguido y melancólico, señalaba con el índice el mar Mediterráneo. Poco después del encuentro, Percy murió ahogado mientras navegaba en su velero. Él no fue el único en ver al doble. Su amiga Jane Williams, cuyo esposo acompañaba a Shelley en tan fatal viaje, aseguró haber observado a dos Percy pasar frente a su ventana. Una experiencia similar la tuvo la reina Isabel I de Inglaterra. Se dice que en su palacio de Richmond, cerca del río Támesis, donde se había retirado para descansar, se encontró con otra mujer exactamente igual a ella. Esta, según el relato de la reina, se encontraba recostada en su cama, inmóvil y pálida cual cadáver. Desde ese momento y hasta su muerte, que llegaría poco después, la anciana dama se negó a acostarse en su lecho nunca más. Es así como esta entidad ayudaría a sentar las bases del terror psicológico que la presencia de una persona exactamente igual a nosotros encierra, que nos hace perder la identidad y nos obliga a preguntarnos sobre nuestra existencia, si somos únicos o la copia de ese otro igual. Así, el doppelganger es un personaje de pesadilla que aspira a robar la vida del original, a desplazarlo y a condenarlo a la sombra. Hey, escúchame, suscríbete, dale like y comparte para perpetuar estas voces.